Piensa en esto, durante generaciones creímos tener una idea bastante clara sobre el origen y la evolución del universo. Sabíamos, o eso creíamos, cómo y cuándo aparecieron las primeras galaxias, pensábamos entender las leyes que rigen el espacio y el tiempo, y confiábamos en que la ciencia estaba cada vez más cerca de la verdad definitiva. Pero todo eso podría estar a punto de cambiar. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre el universo resultara ser falso? ¿Y si una simple mancha rojiza en una imagen astronómica pudiera derrumbar siglos de certezas? Hoy, los cimientos de nuestra visión cósmica están temblando. Un descubrimiento reciente amenaza con reescribir la historia del cosmos y desatar preguntas tan profundas que nos obligan a replantear nuestra existencia misma. No se trata únicamente de que sea antigua. Esta galaxia es brillante, compacta y, sobre todo, muy compleja, mucho más de lo que los modelos actuales permiten para ese periodo. Los científicos esperaban encontrar galaxias caóticas, desorganizadas y hechas casi exclusivamente de hidrógeno y helio en los albores del cosmos. Pero MAMS-14 desafía esa expectativa. No solo existe, sino que muestra señales de evolución química avanzada, con elementos pesados que no deberían estar presentes tan pronto. El detonante de esta revolución es la galaxia MAMS-14. Su descubrimiento ha dejado atónitos a los astrónomos y ha abierto una grieta en el relato tradicional del Big Bang y la evolución galáctica. ¿Por qué es tan especial? Porque su luz comenzó a viajar hacia nosotros cuando el universo tenía apenas unos escasos 300 millones de años, una fracción minúscula en la escala cósmica. Si imaginamos la historia del universo como la vida de una persona de 100 años, MAMS-14 habría nacido cuando ese niño tenía solo 3 años de edad. Pero, ¿cómo fue posible observar algo tan remoto y antiguo? La clave está en una joya tecnológica sin precedentes: el telescopio espacial James Webb. Lanzado en diciembre de 2021 y operativo desde mediados de 2022, este telescopio no es solo una mejora respecto al legendario Hubble, es una auténtica máquina del tiempo. Para entender la magnitud de este hallazgo, pensemos en otros momentos en que la ciencia fue sacudida de sus cimientos. En el siglo XVII, Galileo apuntó su telescopio al cielo y vio lunas orbitando a Júpiter, desafiando la visión geocéntrica milenaria. En el siglo XX, Edwin Hubble demostró que el universo se expande, revolucionando para siempre la cosmología. Ahora, con MAMS-14, podríamos estar ante una revolución igual de profunda. A diferencia del Hubble, que observa principalmente en luz visible y ultravioleta, el James Webb fue diseñado para captar la luz infrarroja. Esto es crucial porque la luz de los objetos más antiguos y distantes ha sido estirada por la expansión del universo, desplazándose hacia el infrarrojo. El Webb puede detectar esa luz antigua, permitiéndonos ver eventos ocurridos hace más de 13.000 millones de años. Su espejo dorado, de más de 6,5 metros de diámetro, duplica el tamaño del Hubble, y su escudo solar, del tamaño de una cancha de tenis, lo protege de la radiación y el calor, permitiéndole operar con precisión extrema. Imagina tratar de captar el destello de una cigarra en medio de una tormenta de rayos. Así de difícil era antes observar galaxias tan lejanas. El James Webb rompió esa barrera. Un ejemplo histórico de cómo la tecnología redefine la astronomía es la transición del telescopio óptico al radiotelescopio en el siglo XX. Con el radiotelescopio descubrimos los púlsares, el fondo cósmico de microondas y los cuásares, fenómenos que antes eran completamente invisibles. De igual manera, el Webb ha abierto una ventana al pasado tan profunda que nos permite cuestionar los conceptos más fundamentales sobre el universo. Cuando el Webb comenzó a enviar sus primeras imágenes, la comunidad científica se preparaba para encontrar galaxias jóvenes y simples, pequeñas acumulaciones de gas y estrellas recién nacidas. Sin embargo, lo que surgió en esos primeros análisis fue inesperado: objetos maduros, brillantes y complejos mucho antes de lo previsto. Entre ellos, 2 galaxias captaron toda la atención: Hades GSZ 13.0 y MAMS-14. Si este descubrimiento ya era suficiente para generar debate, la aparición de MAMS-14 elevó el desconcierto a otro nivel: más lejana, más compacta y sobre todo más antigua.
Su luz partió apenas 280 millones de años tras el Big Bang, cuando, según todos los cálculos, no debería haber galaxias tan estructuradas ni con actividad estelar tan intensa. Hydes GSZ-13-0, situada a más de 13.600 millones de años luz, ya mostraba una sorprendente madurez cuando el universo era apenas un infante cósmico. Los modelos tradicionales afirman que en esa época las galaxias debían ser informes, poco organizadas y compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Pero Hydes GS-13-0 brillaba con la luz de miles o incluso millones de estrellas jóvenes, desafiando por completo esas predicciones. Lo más impactante de MAMS-14 es su composición química. Los datos espectroscópicos revelan la presencia de elementos como el nitrógeno, que solo pueden formarse después de que mueren varias generaciones de estrellas masivas. Esto significa que, en menos de 300 millones de años, en esa región del universo ya habían nacido y muerto suficientes estrellas para enriquecer el gas con elementos pesados. Es como si encontráramos una ciudad moderna en medio de un desierto prehistórico. Para ponerlo en perspectiva, los astrónomos creían que la forja de elementos pesados requería tiempo. La primera generación de estrellas, llamadas de población 3, deberían ser enormes, de vida corta, y solo al morir enriquecer el medio interestelar con nuevos elementos. Pero encontrar nitrógeno en MAMS-14 implica que el ciclo de nacimiento y muerte estelar fue mucho más rápido y eficiente de lo pensado. De hecho, ningún modelo actual puede explicar cómo se dieron estas condiciones en tan poco tiempo. Este hallazgo ha obligado a los cosmólogos a replantear las bases del modelo estándar, conocido como lambda-CDM. Este modelo, que combina la materia oscura fría con la constante cosmológica, ha sido el pilar de la cosmología moderna durante décadas. Explica la expansión acelerada del universo, la formación de las estructuras a gran escala y la distribución de la materia visible y oscura. Pero ante la evidencia de galaxias complejas y evolucionadas tan pronto, el modelo muestra grietas considerables. Otra galaxia desafiante, GNZ-11, detectada por el Hubble años antes, ya había generado perplejidad por su distancia y edad. Sin embargo, la resolución del James Webb permite ir aún más atrás en el tiempo y con mayor detalle. Esta herramienta ha revelado que los llamados puntos rojos, pequeñas manchas aparentemente insignificantes, son en realidad galaxias formadas en los primeros cientos de millones del universo. Y no son casos aislados, se han identificado decenas de estas galaxias en los primeros estudios del Webb, lo que sugiere que la formación galáctica temprana fue mucho más común de lo que se creía. En la historia de la ciencia, los grandes avances siempre han surgido de la confrontación con lo inesperado. Cuando se descubrió la radiación cósmica de fondo en 1965, se confirmó la teoría del Big Bang frente a la alternativa del estado estacionario. Hoy, la aparición de MAMS-14 podría ser el catalizador de una nueva revolución. Algunos científicos han propuesto explicaciones alternativas para estos hallazgos. Una de las más audaces es la hipótesis de que nuestro universo podría haber nacido dentro de un agujero negro en un universo madre. Según esta teoría, la singularidad que dio origen al Big Bang sería el interior de un agujero negro, y nuestro universo una especie de burbuja contenida en una estructura mucho mayor. Si esto fuera cierto, fenómenos como la rápida formación de galaxias o la presencia de elementos pesados tempranos podrían tener explicaciones distintas a las actuales. Otra posible explicación es que las condiciones físicas del universo primitivo eran diferentes a las que asumimos. Quizá la materia oscura interactuaba de forma distinta, o tal vez existían mecanismos de enfriamiento y colapso gravitacional mucho más eficientes. Algunos modelos incluso sugieren la existencia de partículas aún desconocidas o de campos energéticos que aceleraron la formación de estructuras. Para buscar respuestas, los astrónomos exploran varias líneas de investigación. Una de ellas es la espectroscopía, que permite descomponer la luz de las galaxias y analizar su composición química y su velocidad de alejamiento. Esto es fundamental, ya que el corrimiento al rojo, la medida de cómo la luz se estira por la expansión del universo, es la principal herramienta para determinar la edad y distancia de estos objetos. Sin la confirmación espectroscópica, podríamos estar viendo ilusiones ópticas, interpretando mal la naturaleza de estas manchas rojas.
En la práctica, los equipos científicos emplean instrumentos como NIRSPEC y NIRCam del James Webb para obtener espectros detallados. Analizan las líneas de absorción y emisión buscando huellas de elementos como oxígeno, carbono y nitrógeno. También comparan los datos con simulaciones por computadora, intentando ajustar los modelos para que reproduzcan lo observado. De momento, ninguna simulación ha logrado explicar completamente la existencia de MAMS-14. Pero la complejidad no termina ahí. La materia oscura, que constituye aproximadamente el 85% de la materia del universo, sigue siendo un misterio. Su influencia en el colapso y la formación de galaxias podría ser mayor de lo que creemos. Además, la presencia de polvo interestelar, la variabilidad en la tasa de expansión local y otros factores pueden afectar las mediciones, complicando aún más la interpretación de los datos. En este contexto, la confirmación de cada hallazgo es fundamental. La ciencia avanza no solo gracias a los grandes descubrimientos, sino también a la verificación rigurosa de los datos. Cada anomalía, como la de MAMS-14, es sometida a múltiples análisis independientes. Los resultados son revisados por equipos de todo el mundo que intentan reproducir las observaciones y descartar errores instrumentales o interpretativos. Mientras tanto, las implicaciones filosóficas y existenciales de estos descubrimientos son inmensas. Si la formación galáctica fue mucho más rápida y eficiente, ¿qué otras sorpresas nos reserva el universo primitivo? Si existen leyes o condiciones desconocidas, ¿qué significa eso para nuestro lugar en el cosmos? Y si realmente vivimos dentro de un agujero negro, ¿cómo afecta eso a la pregunta más antigua de la humanidad? ¿De dónde venimos? La historia de MAMS-14 nos recuerda que cada vez que creemos tener todas las respuestas, el universo nos desafía con nuevas preguntas. Es un recordatorio de humildad, pero también una invitación al asombro. Un ejemplo inspirador de este proceso es la revisión del corrimiento al rojo de la galaxia GNZ-1. Inicialmente, se pensó que era el objeto más lejano jamás observado, pero posteriores análisis espectroscópicos corrigieron su distancia y edad. Este espíritu crítico y autocrítico es la base de la ciencia. Por eso, aunque los hallazgos actuales son revolucionarios, la comunidad científica mantiene la cautela, esperando la confirmación definitiva antes de reescribir los libros de texto. Para quienes buscan participar en esta aventura intelectual, existen pasos concretos que cualquiera puede seguir. Por ejemplo, explorar los datos públicos del James Webb que están disponibles en línea para aficionados y expertos. Existen iniciativas ciudadanas como Galaxy Zoo, donde voluntarios ayudan a clasificar galaxias y buscar anomalías en grandes bases de datos. Incluso, puedes construir tu propio espectroscopio casero y aprender los fundamentos de la espectroscopía astronómica. Además, la astronomía moderna es cada vez más inclusiva. Universidades y observatorios organizan talleres, charlas y noches de observación abiertas al público. Participar en una de estas actividades puede acercarte a la frontera del conocimiento y, quién sabe, quizás descubrir un nuevo misterio cósmico. La duda, lejos de ser una debilidad, es el motor del progreso. Sin preguntas, no habría telescopios espaciales, ni imágenes del fondo cósmico de microondas, ni mapas de galaxias a miles de millones de años luz. Cada vez que un hallazgo desafía nuestras creencias, la ciencia da un salto hacia adelante. Como sociedad, debemos cultivar la curiosidad y el escepticismo. La historia está llena de ejemplos donde las preguntas incómodas llevaron a avances inesperados. Desde el descubrimiento de la estructura del ADN hasta la exploración de los agujeros negros. En astronomía, cada anomalía es una puerta abierta, un recordatorio de que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que podemos imaginar. La generación actual tiene una oportunidad única, ser testigo y protagonista de una nueva revolución científica. Cada observación del James Webb, cada galaxia inesperada, es una invitación a cuestionar lo que sabemos y a imaginar lo imposible. Hoy, la humanidad se enfrenta a uno de sus mayores retos intelectuales, reescribir la historia del universo. ¿Seremos capaces de aceptar lo desconocido y abrazar el misterio? ¿Tendremos la humildad de admitir que nuestras teorías pueden estar equivocadas y la valentía de buscar respuestas nuevas? El misterio sigue abierto, y la puerta a lo desconocido
está más entreabierta que nunca. Solo quienes se atrevan a cruzarla podrán descubrir los secretos que el cosmos guarda para quienes no temen hacer preguntas. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda, cada estrella, cada galaxia, cada punto de luz es una cápsula del tiempo, un mensaje del pasado que espera ser descifrado. Quizá, en alguna de esas luces, esté la clave para comprender no solo el universo, sino nuestro propio lugar en él.